La Biblioteca de Alejandría. Solo el nombre nos hace pensar en un edificio grandotote y bien bonito. Mucha gente se la imagina como un lugar enorme donde guardaban todo el saber de antes. Y muchos creen que se quemó todita en un incendio terrible. ¡Qué tragedia! Piensan que por eso el mundo se quedó como a oscuras, sin toda esa sabiduría. Esta historia tan dramática es súper famosa. Ha salido en libros y películas por un montón de años. Pero la verdad, como pasa seguido con la historia, es mucho más enredada. Y chance, un poquito menos emocionante de lo que cuentan las leyendas. La cosa de cómo se acabó no es tan facilita. La idea de que un solo incendio grandote acabó con toda la Biblioteca de Alejandría es un cuento muy fuerte. Pero no es del todo cierto. Lo más seguro es que la biblioteca se dañó varias veces, en diferentes momentos. Cuando Julio César anduvo por Alejandría en el 48 a.C., chance le hizo algún daño. También hubo otros problemillas después, con otros jefes romanos y peleas por la religión. Pero los que saben de esto ahora creen que la biblioteca fue decayendo poquito a poquito. Y esto pasó durante varios siglos. No fue una desgracia de un día para otro. A lo mejor se les acabó el dinero, o a los reyes ya no les importó tanto. Algunas partes de los libros pudieron haberse llevado a otros lados o se perdieron poco a poco con el tiempo. Muchas historias famosas se imaginan que la biblioteca guardaba secretos de civilizaciones súper avanzadas que se perdieron. Se imaginan rollos de papel con detalles de tecnologías bien modernas o historias olvidadas de la Atlántida. Pero eso es más que nada pura fantasía. No hay pruebas de verdad que digan que eso fue cierto. En lo que más se fijaba la biblioteca era en los libros y el conocimiento de los griegos. Quería juntar y cuidar todo lo que se sabía en el mundo griego de ese entonces. Esto incluía poemas, obras de teatro, historia, cosas de pensar y la ciencia como la entendían en esos tiempos. Eso de que tenía planos para máquinas voladoras o energía atómica de antes es un invento de ahora. No es algo que pasó de verdad. También es bueno acordarse que la Biblioteca de Alejandría no fue la única que desapareció con el tiempo. Qué triste, pero ninguna biblioteca de las de antes ha llegado completita hasta nuestros días. Había muchas otras colecciones grandísimas de rollos de papel en la antigüedad. Estaban en lugares como Pérgamo, Antioquía y hasta en la misma Roma. Todas estas se perdieron con el tiempo por diferentes cosas. Como las guerras, que no las cuidaran, incendios, y porque los materiales como el papiro se echan a perder solitos. Lo que le pasó a Alejandría, aunque fue una gran pérdida, no fue la única tragedia en la larga historia de tratar de guardar el conocimiento. Entender esto nos ayuda a ver lo de Alejandría de una forma más amplia. Cuando pensamos en qué tan grande era la biblioteca, los escritos de antes dan números bien grandotes. Algunos dicen que había cientos de miles de rollos, pero los historiadores de ahora, como un tal Roger Bagnall, son más cuidadosos. Ellos creen que esos números chance están exagerados. Es difícil saber con seguridad cuántos rollos de verdad había guardados ahí. Contar los rollos no era tan fácil como parece. Si una obra estaba en varios rollos, contaba como una cosa o como muchas. Bagnall y otros dicen que el número de verdad seguro andaba por las decenas de miles, que sigue siendo una colección gigantísima para esos tiempos, pero chance más real que lo que dicen los más exagerados. La biblioteca era parte de un lugar más grande llamado el Musillón, o sea, el templo de las musas. A los sabios que trabajaban ahí los apoyaban los gobernantes de Egipto, los Ptolomeos, pero no hay muchas pruebas seguras de que la biblioteca funcionara como una escuela donde daban clases, como nos imaginamos una universidad de ahora. No encontramos papeles que digan que había clases seguido o que se inscribieran alumnos. Los sabios eran más que nada investigadores. Estaban ahí para estudiar, corregir y hacer más grande la colección de libros. Ellos se dedicaban a estudios muy avanzados. No estaban precisamente ahí para enseñarles lo básico a un montón de estudiantes en clases formales. Gap 2S. El trabajo principal de los bibliotecarios y los sabios de Alejandría estaba muy enfocado en los textos. Hacían lo que ahora llamaríamos crítica literaria y estudio de los textos. Esto era un trabajal tremendo. Juntaban diferentes versiones de obras griegas importantes de todas partes del mundo mediterráneo. Luego, con mucho cuidado, comparaban estas versiones. Lo que querían era encontrar el texto más exacto y el mero de cada obra. Esto era súper importante para los autores más reconocidos, los que sus escritos eran la base de la cultura griega. Querían guardar estas obras para la gente del futuro de la mejor forma posible.
Este trabajo de poner todo en orden era importantísimo. Por ejemplo, con poemas larguísimos como la Ilíada y la Odisea de Homero, había muchas versiones diferentes por ahí. Estas versiones podían tener palabras diferentes, renglones de más o cachitos que faltaban. Los sabios de Alejandría revisaban estos escritos. Discutían cuáles partes eran las originales y cuáles eran cosas que alguien más puso después o errores. Querían hacer una edición estándar, una que fuera de confianza. Este trabajo tan detallado ayudó a que los textos de muchos autores griegos de antes quedaran bien establecidos. Y así se logró que lo que leemos hoy se parezca más a lo que se escribió originalmente, un trabajal de verdad. La familia de los Ptolomeos, que eran los gobernantes griegos de Egipto, fueron los que más impulsaron la biblioteca. Tenían muchísimas ganas de juntar todos los libros griegos. Buscaban libros con mucho empeño por todo el mundo griego de esa época. A veces, a los barcos que llegaban a Alejandría los revisaban para ver si traían rollos de papiro. Si encontraban libros, se los podían quitar, los copiaban, y luego les regresaban las copias a los dueños, pero los originales se quedaban en la biblioteca. Esto nos enseña que estaban bien decididos a hacer de Alejandría el mero centro del saber para todos los que hablaban griego. Invirtieron un montón de lana para conseguir y cuidar esta colección tan grande de conocimiento. Los textos mismos se guardaban en rollos de papiro. El papiro se hacía de una planta, como un carrizo, que crecía muchísimo cerca del río Nilo. Aunque se podía escribir bien en él, el papiro también es delicado. Le afecta la humedad, los bichos y el uso normal lo va desgastando. Esto quería decir que los rollos se tenían que copiar seguido para que no se echaran a perder. El puro hecho de copiar ya era una forma de cuidarlos. Y también ayudaba a que los textos se conocieran en más lados. Pero, cada vez que se copiaba un texto a mano, había peligro de que se metieran errores nuevos. Por eso, el trabajo de los sabios de comparar las versiones era todavía más importante para que todo quedara exacto. Para anotar lo que encontraban y lo que decidían, los sabios de Alejandría inventaron formas muy listas. Escribían comentarios, que se llamaban escolios, en las orillitas de los escritos o en trabajos aparte. Estas notas podían hablar de partes que eran diferentes en otras versiones, explicar palabras difíciles o comentar sobre cómo estaba escrito. Un ejemplo bien famoso de esto que nos dejaron se encuentra en las orillas del manuscrito Bene Tussá de la Ilíada de Homero. Este manuscrito de la Edad Media tiene un montón de escolios que vienen del trabajo de sabios de Alejandría como Aristarco. Nos deja ver un poquito cómo trabajaban para criticar y los problemas que tenían con los textos. Hay muchísimos ejemplos claros de su crítica literaria. Podían discutir si unos renglones en una obra de teatro de Eurípides eran de verdad de él, o si los puso un actor después. Trabajaban con los poetas que escribían canciones, tratando de arreglar textos que estaban dañados o en pedacitos. El papiro Lyle de Estesícoro, que se encontró en el siglo XX, tiene un poema de Estesícoro con comentarios que se parecen mucho al tipo de trabajo que hacían en Alejandría. Estos sabios eran como detectives, juntando las piezas de la historia de los textos y tratando de dejarlos como eran al principio. Su análisis tan cuidadoso puso las bases de cómo se estudian los textos clásicos todavía hoy. Alejandría no era el único lugar importante para aprender en la época helenística. Había otra biblioteca bien importante que se fundó en la ciudad de Pérgamo, donde ahora está Turquía. Los reyes atálidas de Pérgamo tenían muchas ganas de sobresalir. Querían que su ciudad compitiera con Alejandría como la mera capital de la cultura, así que hicieron su propia gran biblioteca y llevaron sabios para allá. Esto creó una competencia buena, y a veces fuerte, entre estos dos lugares tan poderosos del saber. Las dos bibliotecas se peleaban por conseguir textos raros y sabios famosos, y así se empujaban una a la otra a ser mejores en juntar libros y en investigar. Esta competencia tuvo resultados interesantes. Según cuenta una historia de antes, Egipto, cuando gobernaban los Ptolomeos, no dejaba que se vendiera mucho papiro a otros lados. Hicieron esto para que la biblioteca de Pérgamo no creciera tanto. No se sabe si esta historia es toda cierta o no, pero nos enseña que sí había competencia. Se dice que como faltaba papiro, esto hizo que en Pérgamo mejoraran y usaran más el pergamino para escribir. El pergamino, que se hacía con pieles de animales, aguantaba más que el papiro y se podía hacer ahí mismo.
Este invento, que chance nació por la competencia entre bibliotecas, iba a tener un efecto bien grande y por mucho tiempo en la historia de los libros en Europa. GAP2S. Las costumbres de estudio que se crearon en lugares helenísticos como Alejandría y Pérgamo no desaparecieron. Influyeron muchísimo en los romanos. Mientras Roma se hacía más poderosa por todo el Mediterráneo, tuvo más contacto con la cultura griega. A los romanos ricos y de buena familia les gustaba mucho el saber, la filosofía y los libros de los griegos. Empezaron a juntar libros griegos y a apoyar a los sabios griegos. Muchos romanos con dinero tenían sus propias bibliotecas privadas, parecidas a las grandes bibliotecas públicas del este griego. Querían agarrar y adaptar para ellos mismos toda esa herencia de conocimiento. Esta forma de pasar el conocimiento se puede ver con gente como Crates de Malos. Crates era un experto en letras y el mero jefe de la biblioteca de Pérgamo. Visitó Roma como un enviado en el siglo II a.C. Mientras estuvo allá, dio pláticas y despertó el interés de los romanos por estudiar los textos de forma seria. Después, sabios romanos como Lucio Helio Estilón Preconino fueron los primeritos en la filología en Roma. Estilón, que vivió a finales del siglo II y principios del siglo I a.C., usó los métodos de estudio griegos en los textos en latín. Esto puso las bases para una costumbre romana de criticar y estudiar los libros, y así se aseguró que las ideas importantes de Alejandría y Pérgamo siguieran corriendo.